Jesús dijo algo que suena imposible de creer, que era mejor para sus discípulos que Él se fuera. Ahora piénsalo por un momento. ¿Cómo puede ser mejor que Cristo no esté aquí? ¿Cómo puede ser una ganancia que el Hijo de Dios ya no camine físicamente con nosotros? Para los discípulos esto no tenía sentido y para nosotros tampoco lo tiene, al menos al principio. Pero en esas palabras hay una verdad profunda que transforma cómo entendemos la presencia de Dios en nuestra vida hoy. ¿Por qué nos conviene que Cristo se haya ido? ¿Y qué significa eso para ti? Hablemos de esto hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En esta semana estamos dedicando nuestro tiempo a estudiar un evento que a menudo pasamos por alto, la ascensión de Cristo. Vamos a descubrir por qué este acontecimiento es la coronación de su obra redentora y la certeza de que nuestra humanidad en Cristo ha entrado en el trono de Dios. En este episodio nos enfrentamos a la pregunta: ¿cómo puede ser una ganancia que Cristo no esté físicamente con nosotros? Hoy veremos que su ausencia no es un abandono, sino la estrategia perfecta del cielo que garantiza la venida y el ministerio continuo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tienes una Biblia, busca Juan 16:7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que nos llega de nuestra audiencia. La pregunta de hoy viene desde México y la hace Margarito Ramírez. Margarito pregunta: en Marcos 10, del 17 al 18, vemos el relato del joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Mi interrogante está en la respuesta que Jesús le da. El joven le dice: Maestro bueno, y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. ¿Ahí Jesús está respondiendo desde su humanidad o cómo podemos entender su respuesta? Qué buena pregunta, Margarito. Me encanta. Lo que vemos aquí es muy importante porque este encuentro entre Jesús y el joven rico revela tanto el corazón del muchacho como quién es Cristo. Ahora, la pregunta importante no es simplemente si Jesús responde aquí desde su humanidad o desde su divinidad, sino esta: ¿Jesús negó ser Dios cuando dijo solo Dios es bueno? Y la respuesta es no. De hecho, Jesús está haciendo exactamente lo contrario. En Mateo 10, 17 al 18 vemos a un joven que llega haciendo una pregunta y llama a Jesús Maestro bueno. Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Es interesante porque puede parecernos que Jesús está negando su divinidad, pero no es así. Más bien está llevando al joven a pensar seriamente en el peso de sus propias palabras. La realidad es que Jesús no es solamente un maestro bueno. Él es el único maestro verdaderamente bueno. Pero el joven todavía no entiende quién tiene delante y Jesús quiere que comprenda completamente lo que implica que lo llame bueno. Porque si solamente Dios es verdaderamente bueno en el sentido absoluto, entonces llamar bueno a Jesús no es una expresión ligera. Y ahí está precisamente el punto. Jesús confronta la superficialidad del joven y expone su corazón. Eso se ve más adelante cuando el joven afirma con seguridad que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud.
Su problema no era la falta de religión, era que todavía no veía su verdadera necesidad delante de Dios. Y por eso, Cristo dirige la conversación hacia la bondad perfecta de Dios. Es como si estuviera diciéndole, ¿entiendes realmente lo que estás diciendo acerca de mí? Porque si Jesús es verdaderamente bueno, entonces Jesús es más que un maestro. Él es Dios hecho hombre. Y quiero que oigas lo que esto significa. Jesús nunca deja de ser quien es. Cristo nunca deja de ser completamente Dios y completamente hombre. Por eso, aunque en ciertos momentos vemos un énfasis más claro en su humanidad o en su divinidad, Jesús siempre habla como la persona única del Dios hombre. Sus dos naturalezas no se mezclan ni se separan. Y así que este pasaje no disminuye la divinidad de Cristo para nada. Al contrario, nos obliga a preguntarnos quién creemos realmente que es Jesús. Porque solamente Dios es perfectamente bueno. Y Jesús es ese Dios hecho hombre para vivir, morir y resucitar para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios para la vida eterna. Espero que esta respuesta te haya ayudado, mi hermano Margarito. Bendiciones. El lunes que viene contestaremos otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Oye, y graba esa pregunta para que la podamos oír en tu voz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo extraño que resulta desde una perspectiva humana que los cristianos pongamos nuestra fe en alguien que no podemos ver? Debería ser obvio, pero a veces lo recuerdo y pienso, visto desde afuera, esto parece una locura. De hecho, siempre ha sido un reto para el entendimiento humano. En la iglesia primitiva, los romanos llegaban a llamar ateos a los cristianos. ¿Por qué? Porque no adoraban al emperador, ni se arrodillaban ante estatuas de madera o de metal que pudieran tocar. Y para el imperio era como si no podías ver a tu Dios, no tenías uno. Esa tensión no es nueva. El Salmo 115 ya respondía a esa burla de las naciones cuando preguntaban ¿dónde está ahora su Dios? Y el salmista respondía con una claridad cortante. En el versículo 3 dice así, nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que le place. Hoy nosotros, viviendo de este lado de la resurrección, le agregamos una certeza más. Nuestro Cristo está en los cielos. Amén. Y lo decimos con convicción, porque sabemos que Jesús no solo resucitó, sino que ascendió. Se ha dicho que la ascensión es quizás el evento más importante de la vida de Jesús en el que menos pensamos. En nuestra tradición evangélica tendemos a saltar de la resurrección a la segunda venida, olvidando el mientras tanto. Pero los reformadores de Ginebra tenían razón al insistir en que la ascensión es una de las 5 grandes fiestas de la fe, junto a la Navidad, Viernes Santo, la Pascua y después de la ascensión Pentecostés. Porque si la Navidad es la celebración de que Dios vino a la tierra, la ascensión es, oye esto, la humanidad entrando por primera vez en el trono de Dios. Ahora, mi propósito aquí no es hacer que veamos el calendario de la iglesia como una regla rígida o legalista que debemos seguir. Eso no nos conviene, pero sí puede ser útil como un ritmo de adoración que mantiene la vida de Cristo presente en nuestras mentes, ya sea que lo usemos formalmente o no. El nacimiento de Jesús, su pasión, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo deben ser los pilares de nuestro estudio. Como el próximo jueves es el día de ascensión, vamos a dedicar esta semana a estudiar lo que este evento significa para nosotros.
Ahora, no hice los cálculos personalmente, pero algunos estudiosos afirman que el 25% de la doctrina del Nuevo Testamento se fundamenta en la ascensión. Pero más allá de un dato estadístico, la partida de Jesús es la coronación de su obra redentora y el aliento necesario para nuestro diario vivir. Para empezar, mira conmigo lo que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16. Se está despidiendo de ellos y es una oración que prepara a sus amigos para su salida. Además, nos ayuda a entender el beneficio directo que recibimos de ella. Ahora, escucha lo que dice Juan 16 del 7 al 24. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Amén. Gracias, Taimí. Eso fue Juan 16 del 7 al 24. Ahora, mire lo que Jesús les dijo. Y este debe ser nuestro punto de partida. Les conviene que yo me vaya. Es una frase chocante. Imagínate por un momento el impacto en los discípulos. J.C. Ryle observa la tensión que debía haber en sus corazones al escuchar esto. Él dice: bien podemos suponer que nuestro Señor vio los corazones de sus discípulos desanimados ante la idea de que Él los dejaría. Evidentemente, sentían que estaban por ser abandonados como huérfanos en un mundo cruel y frío, pero nuestro Señor los anima con palabras de un significado profundo. Les dice que su partida, por más dolorosa que parezca, no es un mal, sino un bien. En realidad, no era una pérdida, sino una ganancia. Su ausencia corporal sería más útil que su presencia. Amén. Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque incluso hoy es fácil sentirse solo en el mundo, a pesar de la fe que tenemos en la soberanía de Dios y su amor por nosotros. Hoy quiero explorar contigo la primera de 3 razones por las cuales nos conviene la ascensión. Ahora, esta es la primera. La ascensión de Cristo garantiza la venida del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, quiero que entiendas lo que esta venida del Espíritu Santo al mundo es. Primero, es la estrategia del cielo. Jesús es claro. Su obra terrenal debe terminar para que su obra celestial comience.
Él asciende para sentarse victorioso a la diestra del Padre, pero su ausencia física no significa un vacío, sino la llegada del Espíritu Santo. Escucha cómo lo define el mismo Señor en Juan 16, del 7 al 11. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Ahora, Jesús es el animador por excelencia. Para los discípulos que habían disfrutado de su presencia y amistad por 3 años, la idea de que su maestro se iría era difícil de comprender y aceptar. Pero Cristo estaba a punto de terminar su misión en la tierra cuando les dijo estas palabras. Y los animó con la promesa de un consolador continuo que los acompañaría. Después de consumar su obra de redención, Cristo ascendió al cielo para asumir su trono y dar inicio a su ministerio celestial. Aunque su labor terrenal ha concluido, esta continúa en un sentido muy profundo a través del Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Ahora, el Espíritu presenta 3 cargos contra el mundo incrédulo: el pecado, la justicia y el juicio. Pecado, por cuanto el mundo persiste en su incredulidad. Justicia, manifestada en el Cristo que reina junto al Padre, cuya vindicación como vencedor sella la culpabilidad del mundo. Y juicio, la certeza de la condena que viene. Este aspecto del ministerio del Espíritu no es de iluminación y vida para todos, sino uno de endurecimiento y juicio. Como bien se ha dicho, el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Ahora, así, mientras que en algunos este ministerio despertará la fe y la salvación, en otros confirmará su persistente incredulidad. Es común que al leer pasajes como este surja la inquietud: ¿cómo puedo saber si soy de aquellos que serán endurecidos o de los que serán rescatados por el Espíritu? Ahora, si hoy te haces esa pregunta, quiero animarte. Esa misma inquietud es una señal de que el Espíritu Santo está derritiendo el hielo y no endureciendo el barro. El barro no se pregunta por su dureza. El hielo que se derrite, sí. Ante tales dudas, la respuesta es una sola: ven a Cristo, cree en su nombre y abandona el pecado. Mira su justicia, contempla su victoria y recíbela por fe, y teme el juicio. En ese temor, corre a Cristo para refugiarte en Él. Amén. Responde a las preguntas de tu corazón dando pasos hacia Cristo, hacia la cruz, porque esa misma sed de redención es la prueba de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Ahora, lo segundo que vemos es esto: el Maestro que permanece con nosotros. Aunque algunos se endurecerán, para los que creemos, la ascensión nos trae un beneficio adicional: el Espíritu Santo, que en el versículo 7 llama el Consolador. Consolador también puede traducirse como ayudador, y el Espíritu es el ayudador por excelencia. ¿Cómo nos ayuda? El Espíritu continúa el ministerio de enseñanza de Jesús. Nota lo que dice el Señor en los versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Aunque no veamos a Jesús en la carne, tenemos lo que el apóstol Pedro llama una palabra firme. Mira cómo le describe en 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración,
hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Gracias, Taimí. Eso es poderoso, mi hermano. El testimonio de los apóstoles que permanece para nosotros en el Nuevo Testamento es el resultado de la obra del Espíritu Santo después de la ascensión. Lo tercero que podemos ver es la promesa del corazón de carne. Ahora, esa es una promesa cumplida. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. La obra del Espíritu Santo no es un plan B, sino la promesa de Dios desde la antigüedad para transformar nuestro corazón. Ezequiel 11, del 19 al 20, profetizó este momento. Te lo leo. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Otra vez, nos conviene la ascensión porque la ascensión de Cristo garantiza la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué celebramos en este primer punto de hoy? Celebramos que Jesús no nos dejó huérfanos. Celebramos que al subir al cielo envió al Consolador para convencernos de la verdad, guiarnos en su palabra y darnos ese corazón de carne que puede amar a Dios. La ascensión es la garantía de que el Espíritu de Dios habita hoy en su pueblo. Amén. ¿Lo crees? La ascensión tiene que ver con la misión y la palabra, o sea, cómo ha de ser nuestra vida en su ausencia. Me explico. Cristo no está físicamente con nosotros ahora y por eso caminamos en esta vida por la fe, confiando en su palabra y convencidos por su Espíritu de que somos hijos de Dios. Pero debemos recordar algo práctico. El ministerio del Espíritu Santo al mundo no ocurre en el vacío. Se realiza a través de personas como tú y como yo, que vivimos conforme a las Escrituras y proclamamos el Evangelio a nuestros vecinos, compañeros y familiares en el poder de su Espíritu Santo. Él nos libera de intentar vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. El ministerio de Cristo continúa a pesar de su ausencia física. De hecho, ahora tiene más amplitud y alcance que nunca a través del cuerpo de Cristo, su iglesia llena del Espíritu en todo el mundo. Él sigue proclamando su gracia y llamando al mundo al arrepentimiento. Y debemos dar gracias a Dios por habernos confiado este ministerio de la reconciliación, como lo llamó el apóstol Pablo. Ahora, otra aplicación práctica de esta verdad es nuestra devoción personal. Debemos dedicarnos al estudio de la palabra con la total confianza de que el Espíritu nos dará entendimiento. Tenemos el deseo de aprender más y más de Cristo porque Él mismo lo prometió. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él cumple esa promesa cada vez que abrimos las Escrituras o la oímos predicada con claridad y centrada en Cristo. Y por eso nunca dejemos de acudir a ellas, buscando sabiduría, instrucción y guía sobre cómo vivir una vida digna de la gracia que hemos recibido. Nuestro Redentor desde su trono en el cielo sigue guiando a su pueblo hoy a través de su Espíritu Santo y su palabra. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, vuelvo a lo que te dije hace un momento. La obra del Espíritu es convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Reconoces que tu pecado es real y que la ley de Dios te acusa y te condena?
No te enojes. No es que los cristianos nos creamos mejores que tú. Es que esto es verdad. Y si estás sintiendo eso, si en lo profundo de tu corazón percibes que algo no está bien, dale gracias a Dios. Esa es precisamente la obra de su Espíritu, mostrándote tu necesidad. Necesitas reconciliarte con Dios, amigo. Y eso solo es posible por medio de Jesucristo, quien ahora está en los cielos y te ha enviado a este predicador para llamarte al arrepentimiento y a la fe. Pon tu fe en Cristo, amigo, y recibirás perdón, vida eterna y al Espíritu Santo, quien será tu consolador también. ¿Lo puedes creer? Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, la verdad central que vimos hoy es liberadora. La partida de Jesús no fue un abandono, sino la estrategia perfecta que garantizó la llegada de su Espíritu a tu vida. Recuerda que Cristo está en el trono y su presencia inquebrantable te ha sido dada para convencerte de la verdad y sostenerte en la palabra. Confía hoy en su obra consumada y descansa en la certeza de que no caminas solo. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y Señor, te damos gracias por mostrarnos la importancia de tu ascensión. Señor, cuánto nos gustaría poder verte y caminar contigo como los discípulos caminaron en la tierra. Pero gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu tú vienes a morar en nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la dirección que nos das. Padre, porque sabemos que nos acompañas en cada momento. Padre, hoy te pido por mis hermanos creyentes. Ayúdalos a descansar en esa promesa de tu presencia. Y te pido especialmente por aquel que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Te pedimos hoy que ese mismo Espíritu que nos ha dado vida a nosotros, les dé vida a ellos, Señor. A los que no han creído pero están luchando hoy, Señor, ábrele los ojos de su entendimiento y toca sus corazones para que se rindan a ti y reciban de ti vida, perdón, esperanza. Por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Ascensión de Cristo. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.